Bueno, y quiero dar la bienvenida, quiero compartir con ustedes la alegría de estar acá, en este set de Bolivia TV, compartiendo también esta emisión a través de Radio Limani y Red Patria Nueva y todas las emisoras que quieran plegarse. Haciendo simplemente un comentario muy breve, rápido y conciso. Un 9 de noviembre de 2019, Bolivia TV y la Red Patria Nueva eran acalladas. En un proceso que solamente se vivía en dictaduras. Ojalá que esos hechos nunca más se vuelvan. Y lo vuelvo a repetir, fue la conciencia del pueblo boliviano que nos permite estar nuevamente acá, con la decisión de informarles, de llevarles un programa en este horario de la noche, donde compartiremos entrevistas, donde compartiremos el trabajo de nuestros compañeros de prensa, donde estaremos con sondeos, donde intentaremos fusionar las inquietudes de ustedes y la participación nuestra. Es un desafío, primera plana, porque de frente con la verdad nos vamos a ir al primer contacto en Cochabamba con nuestro compañero Víctor Hugo Rojas. Qué gusto, Víctor Hugo, bienvenido estrenándonos esta noche y esperemos que con los mejores deseos de hacerlo lo mejor posible. Un abrazo a Cochabamba por intermedio tuyo, bienvenido a Primer Plano. Gracias, Iván. El gusto es mío. El cordial saludo primero para ti. Un gusto empezar este primer capítulo de Primer Plano, tal como lo has dicho. Muy interesante esta retrospectiva que has mostrado, conmemorando estos 12 años del Estado plurinacional y contentos de podernos dirigir desde Cochabamba, desde La Llacta, a todo el país. Les mandamos un abrazo grande. 16 grados centígrados la temperatura al momento en nuestra región, cielo nublado, bajas temperaturas hemos tenido estos días debido a las constantes lluvias. Va a haber análisis, vamos a estar tocando diferentes temas que tienen que ver, por supuesto, con el acontecer político que vive, que atraviesa nuestro país. Bien lo has mencionado, Iván, y claro, vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos. Hoy en particular, tocando este tema, 12 años del Estado plurinacional y este anuncio tan importante que ha hecho el presidente del Estado plurinacional cuando decía que son 15 millones de vacunas que van a llegar al país y por supuesto van a dar un respiro, una tranquilidad a esta situación tan complicada que estamos atravesando. Un abrazo, Iván, un gusto empezar Primer Plano en este día 12, justamente que son los 12 años del Estado plurinacional de Bolivia. Un gusto, Víctor Hugo, a la distancia, de verdad, emocionados y con el desafío que tenemos, sobre todo para la gente que nos está viendo por esa responsabilidad con el pueblo. Y creo que en esta decisión que marca el inicio de este programa, también, como decía Víctor Hugo, hoy vamos a hablar de salud. Se ha garantizado como un hecho trascendental e importante que Bolivia tenga garantizados para todos y todas las bolivianas las vacunas. Las vacunas que tienen un costo, que le representan una inversión, más que costo, al Estado plurinacional. Hoy hablaremos también de ese tema, estará con nosotros el ministro de Economía un poco más adelante. Pero hablando de noticias, hoy es feriado, usted está en su casa, está en su camita, quizás compartiendo con la familia, y nosotros tenemos acá las 5 noticias más importantes del día. Vamos a verlas. Bolivia celebra los 12 años de fundación del Estado plurinacional. Autoridades de gobierno y sectores sociales conmemoraron la recuperación de la democracia. Presidente Luis Arce destacó 3 pilares fundamentales para combatir el COVID-19. En Cobija destacan que el Estado plurinacional realice la inclusión de la medicina natural para combatir el COVID-19. En Cochabamba se contratarán 350 profesionales de salud para reforzar la contención del rebrote del COVID-19. Así lo informó el secretario departamental de Planificación. Con el objetivo de preservar la salud contra el COVID-19, autoridades extienden por una semana más el encapsulamiento del penal de Palmasola. Las visitas continúan restringidas. Hoy el presidente, en su mensaje a la nación, conmemorando los 12 años del Estado plurinacional, anunciaba la llegada de
15 millones de vacunas para contrarrestar justamente este rebrote de COVID-19. Conozcamos un poquito de estas 5.2 millones de vacunas Sputnik 5. Bolivia y Rusia firmaron un acuerdo para la adquisición de 5.2 millones de dosis de vacuna Sputnik 5 para la lucha contra el COVID-19. La vacuna será gratuita para todos los bolivianos y bolivianas. Este primer lote de vacunas llega en enero y será destinado para el personal médico que se encuentra en primera fila cuidando de la población. El segundo lote, para población de riesgo por ser los más vulnerables ante la enfermedad, llegará el mes de febrero. La vacuna Sputnik 5 se la produce en el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, institución líder a nivel mundial, quien también luchó contra epidemias de cólera, difteria y tifus. Organizó campañas de vacunación masiva en la Unión Soviética. Aunque las vacunas no son obligatorias, imagínense lo que representa para un Estado que garantice que todos los bolivianos y las bolivianas cuenten con esa dosis. Usted tendrá la oportunidad de decidir si quiere o no vacunarse, pero las vacunas están garantizadas. A propósito, esta noche tenemos un sondeo a través de nuestras redes sociales, particularmente del Facebook, Bolivia TV. Ese es el Facebook, Bolivia TV. Y vamos a lanzar la pregunta, porque muy pronto, en muy pocos días, va a llegar a Bolivia el primer lote de la vacuna Sputnik, la vacuna rusa Sputnik V. ¿Quiénes deberían recibir la vacuna después del personal médico? Esa es nuestra pregunta, que ya la vamos a ver en pantalla. ¿Quiénes deberían recibir la vacuna después del personal médico? Ustedes tienen la palabra, nos pueden escribir a la página oficial Facebook Bolivia TV. Los esperamos y los invitamos a que participen. Bien, mientras ustedes van participando y van compartiendo esta pregunta, nosotros les pedimos unos instantes nada más, aquí en primer plano, porque nos vamos a un corte. ¿Cómo cuidarnos cuando alguien tiene COVID-19 en casa? Fijamos un área de reserva para quien tiene el virus. Todos debemos usar barbijo. Nadie debe salir de la casa ni recibir visitas. Asignamos a un cuidador adulto. Lavémonos las manos más seguido. Evitemos tocarnos la cara. Cada uno debe tener sus propios utensilios. Desinfectemos y ventilemos la casa, especialmente el baño. Vamos a salir adelante. Protégete para proteger a los demás. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes con el apoyo de UNICEF. Se amplía la vigencia de las cédulas de identidad y licencias de conducir hasta el 31 de marzo. La jornada laboral deberá ser en horario continuo y en horarios escalonados. Se considera la opción de teletrabajo con prioridad para personas mayores de 65 años con enfermedades de base y embarazadas. Decreto Supremo 4451. Unidos contra el COVID. Vamos a salir adelante. Celebramos 12 años del Estado Plurinacional de Bolivia y que recuperamos la democracia. En nuestro gobierno
hemos aprobado un plan estratégico de salud para enfrentar a la pandemia. El primer pilar es el testeo y las pruebas masivas para identificar los contagios y disminuir la letalidad. El segundo pilar de esta estrategia es la solución estructural y logramos asegurar la provisión de más de 15 millones de dosis que comenzarán a llegar al país la próxima semana. Las gobernaciones y municipios cuentan con recursos disponibles del IDH por 274 millones de bolivianos. Vamos a salir adelante. ¡Que viva el pueblo boliviano! Mopetirami kabi jaranya neretanguasu. Ya para wiki nyamomete nyamopua vaina. Yanapayniyki wanuqchakunchis, allinkaqtata huyarinchis. Humanakatakiuchiqa kirnaqataski, kunatej ma wawaki yatiasisaj nairaru saranita. Identidades, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, por Bolivia TV. Este proceso para tomar pruebas es algo muy bueno para nuestra población, debido a que podemos saber de manera temprana, ¿no? Es accesible, ¿no? Porque en otros lados están muy costosos. Porque es gratuita, ¿no? Y eso ayuda harto a la gente, especialmente a los que no tienen seguro. Que es rápido. Yo creía que estaban haciendo puro antígeno nomás, pero a mi mamá nos ha hecho PCR. Más que todo para proteger a nuestra familia. Como es gratuito, entonces vale la pena esperar. Se realizan ya las pruebas de detección de COVID en los 9 departamentos del país de manera gratuita, gracias a la gestión del gobierno nacional. Esta medida nos ayuda a frenar la cadena de contagios y brindar tratamiento oportuno a los afectados. Vamos a salir adelante, unidos contra el COVID. Muy pronto. El destino que tú quieres conocer. Por Bolivia TV. Celebramos 12 años del Estado Plurinacional de Bolivia y que recuperamos la democracia. El 10 de noviembre de 2019 se produjo la interrupción de 37 años de democracia, provocando una ruptura constitucional. Pero gracias a la conciencia, unidad y lucha del pueblo boliviano, el 18 de octubre de 2020 se realizaron las elecciones generales y con el resultado contundente de las urnas se restableció el orden democrático constitucional. El pueblo nos encomendó recuperar la democracia, enfrentar la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 y superar la crisis económica. Y estamos trabajando sin descanso para cumplir esos mandatos. Recuperamos nuestra democracia. La victoria es del pueblo boliviano. La vieja partidocracia segregacionista agotó su cada vez más reducida legitimidad y una histórica asamblea constituyente, elegida por el pueblo boliviano e instaurada el año 2006, durante el primer gobierno del primer presidente indígena de nuestra historia, el hermano Evo Morales Ayma, dio paso a una nueva forma de organización política y democrática de nuestro país. Era el año 2009, cuando promulgábamos nuestra Constitución Política del Estado, y en 2010 se establece el 22 de enero de cada año como el día de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. A partir de entonces, una nueva democracia irrumpió en nuestra vida social y política. Se fueron configurando los tiempos
de nuestra revolución democrática y cultural, donde lo social era el objetivo mayor y donde la distribución económica de nuestra riqueza acompañaba un proceso de mayor participación de los sectores sociales históricamente marginados. En octubre de 2019 instalaron una narrativa para generar la indignación de los sectores sociales urbanos. Hablaron de un fraude electoral monumental con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, que nunca pudieron probar. En complicidad con sectores insubordinados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes rompieron la cadena de mando y en franca insubordinación al presidente del Estado Plurinacional y capitán general de las Fuerzas Armadas, forzaron la renuncia de las autoridades democráticamente elegidas para instaurar un régimen no constitucional sustentado en el temor del uso de la fuerza. El resultado de aquellas penosas jornadas fue el quiebre constitucional y la consumación de un golpe de Estado. En una presunta sesión sin quórum reglamentario, declaró asumo de inmediato la presidencia del Estado. Y después se impuso a la banda presidencial ante el desconcierto que por primera vez desde la recuperación de la democracia, un militar en traje de campaña coloca la banda presidencial a una autoproclamada autoridad. El golpe de Estado de 2019 intentó extinguir la democracia intercultural. El golpe de Estado de 2019 intentó extinguir la democracia intercultural desde las primeras horas de su gobierno, buscando retrotraernos al Estado republicano y a la eliminación de los símbolos del Estado plurinacional como nuestra huipala, que fue cortada, pisoteada y quemada. Pero gracias a la conciencia, unidad y lucha del pueblo boliviano, el 18 de octubre de 2020, luego de todos los intentos de prorroguismo del gobierno de facto, se realizaron las elecciones generales. Y con el resultado contundente de las urnas, se restableció el orden democrático constitucional, luego de mucho dolor y sangre en un periodo nefasto de nuestra historia. La recuperación de la democracia no se limita al acto eleccionario. Significa trabajar para sanar las profundas heridas causadas por las masacres de Sencata, de Sacaba y el Pedregal. Y por esto se requiere memoria, verdad y justicia. Y reencuentro entre bolivianas y bolivianos no pasa por la venganza, sino por justicia, y de eso estamos muy conscientes. Recuperamos nuestra democracia. La victoria es del pueblo boliviano. Honor y gloria al pueblo boliviano. Honor y gloria a las organizaciones sociales, indígenas, campesinos y obreros. Honor y gloria a los caídos, heridos, presos y perseguidos. Honor y gloria a grandes luchadores del pueblo como Silvia Lazarte, Orlando Gutiérrez, Osvaldo Chato Peredo y Felipe Quispe Huanca el Maicu. Todos ellos son fuerza, luz y semilla en nuestro camino. Bien, enseguida vamos a analizar el mensaje presidencial con nuestros invitados. Pero antes,
Permítame irme hacia la ciudad de Santa Cruz. 10 de la noche con 36 minutos, en vivo para todo el país y fuera de nuestras fronteras. Una buena noticia a propósito del tema de la salud. Se van a instalar puestos de salud en el Cambódromo, así como lo escucha, puestos de salud en el Cambódromo. Todos los detalles, quién está preparando esta atención para la gente, nos cuenta los detalles Enrique Cerrudo. Te estamos escuchando, bienvenido por favor. Así es, muy buena noche. El municipio cruceño está tomando las acciones para poder combatir lo que es el COVID-19. En un último proyecto se ha anunciado que en el Cambódromo se van a instalar puntos de atención para entregar lo que es la ivermectina. Nos encontramos con el director del COE, Emiliano Cronenbol, quien nos va a dar más detalles de estos proyectos que se está realizando para combatir lo que es esta enfermedad. Sí, nuestra alcaldesa ya anunció, ¿no?, el día de ayer que la implementación de este megacentro de dosificación de ivermectina líquida, el mismo que también servirá para la vacunación una vez tengamos ya todas las dosis en stock. Entonces que nosotros ya tenemos el proyecto a diseño final y en unos días más ya va a estar funcionando. Vamos a tener ahí un alcance importante, ¿no?, para que todas las personas que tengan vehículo y puedan tener todas las medidas de bioseguridad, además del rastrillaje, que eso tampoco lo vamos a parar. Es un servicio más que brinda nuestro municipio. Y también pueden ir buses, ¿no? Pueden ir buses con varias personas, ¿no?, con distanciamiento, todo, para poder recibir la dosis del medicamento. Es muy importante recalcar que por día cuántas dosis de ivermectina se entregan a la población y si esta cantidad va a ser entregada de igual manera en estos puntos estratégicos. Por día nosotros en el rastrillaje entregamos arriba de 20.000. A eso hay que sumarle lo que se entrega en las 15 subalcaldías, que es bastante, además de lo que entregamos en los 85 mercados, en los centros de abastecimiento municipales. Entonces, si uno va sumando desde el día 2 de enero a la fecha, la entrega de ivermectina está ya por los 3/4 O sea, estamos hablando de casi la mitad de la población que ya ha recibido su dosis. Estamos ahora ya dando la segunda vuelta, ¿no?, en los distintos distritos para poder medicar de carácter preventivo. Muy bien, las declaraciones del director del COE del municipio cruceño, Emiliano Cronenbol, quien nos ha indicado de que ya existe el proyecto para que en los próximos días en el Cambódromo se instale punto de atención para la entrega de dosis de ivermectina. Esta es la información que podemos brindarle esta noche y con esto retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Santa Cruz, por esos detalles y esas noticias que hacen la importancia de la salud es prioridad. Y creo que el trabajo conjunto entre gobernaciones, municipios, el gobierno central es fundamental en este rebrote de la pandemia. Pero volvamos a lo que habíamos anunciado, el análisis de lo que fue el mensaje del presidente Luis Arce Catacora, hoy aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Me acompañan desde Cochabamba, vía Zoom, dos analistas, Fernando Mayorga, a quien saludo, y también Marcelo Arequipa. Con ellos vamos a disgregar un poco lo que ha significado el mensaje presidencial. Fernando, qué gusto, bienvenido al programa, Primera Plana, en este estreno. ¿Qué sensación, qué ha dejado el mensaje presidencial? ¿Cómo lo calificas? Buenas noches. Buenas noches. Creo que es importante situar en contexto el mensaje del presidente antes de hablar acerca de su contenido, puesto que estuvo precedido de discursos de Segundina Flores y Juan Carlos Guarachi, del Pacto de Unidad y de la Central Obrera Boliviana, que no son parte institucional del gobierno, pero que sin embargo representan esa base social que resistió al golpe de Estado y que forjó toda esa movilización electoral que dio como resultado la victoria del MAS el 18 de octubre. El hecho de que el Pacto de Unidad esté en el centro de la escena es importante porque fue el Pacto de Unidad
la organización que impulsó y que fue protagonista de la Asamblea Constituyente, y 12 años después, en la celebración del Estado Plurinacional, surge claramente como un actor protagónico. Me interesa resaltar eso porque está mostrando la coalición de gobierno que respalda a Luis Arce, porque siempre fue una coalición entre el MAS como partido político y esta red de organizaciones sociales cristalizadas en el Pacto de Unidad. Respecto al mensaje del presidente, estuvo marcado en 3 ejes: democracia, pandemia y economía. Sin duda, la lectura política estuvo enfocada en resaltar la recuperación de la democracia en relación a la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Creo que lo que vale destacar es esta nueva lógica de acción estatal, puesto que apuesta a la colaboración intergubernamental, es decir, con las unidades de gobierno subnacionales y no todo centrado en el Estado central, que sí se encarga del tema crucial de las vacunas. En relación a la economía, que es, digamos, la faceta en la cual el presidente tiene una enorme experiencia y capacidad demostrada cuando fue ministro, está claro el mensaje de recuperación de un rol central protagónico del Estado, no solamente con inversión pública, sino convirtiéndose en el eje de la reactivación económica, pero ligada a una lógica de redistribución que se perdió en los últimos meses y que él destacó no solamente en términos de beneficiar a los más pobres, a los más necesitados, sino también en ese impuesto a las grandes fortunas. Creo que ese fue un mensaje claro de recuperar esta lógica de matriz estadocéntrica y al mismo tiempo de redistribución social como política central de su gobierno. Marcelo Arequipa, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Compartes los criterios de Fernando Mayorga en cuanto al mensaje presidencial o qué otros elementos destacarías de lo que fue en este aniversario del Estado Plurinacional? Iván, buenas noches. Un saludo también para Fernando. A ver, solamente a la parte del contexto yo le sumaría algo, es decir, son 75 días, igual lo dijo el presidente, ¿no? 75 días de gestión que él ya está junto con David Choquehuanca gobernando el país, ¿no? Y en 75 días obviamente uno no puede esperar un balance como normalmente se solía hacer anual, ¿no es cierto? Desde cada 22 de enero se solía hacer, digamos, un balance un poco más extendido. Ahora bien, a los otros elementos que Fernando acaba de apuntar, yo en realidad los reúno en un mensaje para mí que me queda bastante claro. La señal que acaba de dar el presidente esta mañana es la señal de Luis Arce no es un presidente transformador, Luis Arce es un presidente gestor en realidad, es decir, no ha hablado, no ha hecho mención en absoluto en su mensaje, ni siquiera en términos políticos, en términos económicos o en términos sociales, de transformaciones, es decir, que se van a hacer en adelante en los siguientes años de gestión de gobierno. No nos ha dado una pista de eso. Lo que sí nos ha hecho es una especie de un balance previo, ¿no es cierto?, sobre todo en términos democráticos. Y luego ha hablado del estado actual, digamos, de lo que está pasando hoy día con el asunto de la pandemia y con el asunto de la economía. Pero otra vez, siempre en la línea de aquel que va a gestionar las cosas, no aquel que va a transformarlas. Y un elemento más que a mí la verdad es que el hecho en falta es el tema de que no ha hablado en absoluto de la reforma de la justicia, por ejemplo, es decir, no ha tocado ese asunto. Y creo que, de hecho, eso también me sirve un poco para cerrar esta idea de que Luis Arce es un presidente gestor, porque si quisiera hacer una transformación de verdad y en serio, hubiera vuelto a retomar el tema de la justicia y le hubiera vuelto a dar quizá un empuje fuerte, importante a eso. Sin embargo, ya sabemos muy bien que hace unas semanas atrás se ha dejado eso aparcado, el tema de la reforma de la justicia, además de
de que ese tema sintoniza con la oposición política hoy día y la oposición está de acuerdo con reformar, incluso meterle un poco el asunto al tema de la reforma de la Constitución, pero se la ha paralizado. Entonces, creo que hay señales ahí que han faltado, y esas señales que han faltado justamente han sido las pistas sobre las cuales, qué es lo que va a hacer el presidente Arce en los siguientes 5 años. Es decir, ¿se va a centrar solamente en gestionar todo lo que se ha hecho hasta ahora y cerrar la Agenda 2025? ¿O se va a centrar también en proponer un nuevo horizonte, en realidad, después del 2025, incluso un poco más previo a eso, ¿no? Bien, Fernando, hoy estamos viviendo un segundo rebrote de la pandemia. Y el presidente hizo en su mensaje alusión a 3 pilares que son esenciales en esta época de pandemia para sostener y acompañar lo que está sucediendo. ¿Puedes retratarnos un poco de qué se tratan esos pilares para compartirlo con la gente? A ver, antes de ese tema que es coyuntural, me interesa hacer un par de comentarios acerca del sentido del 22 de enero, que es la conmemoración de la fundación del Estado plurinacional. En el discurso gubernamental, en sus distintas expresiones en el transcurso de la mañana, se hablaba mucho de los efectos que tiene la implementación del Estado plurinacional en términos de inclusión, mayor participación, justicia social, etc. Pero excepto una mención, un par de menciones a la democracia intercultural, no se resalta los rasgos que caracterizan a un Estado plurinacional y lo hacen distinto a los modelos de Estado en general. Y creo que sin duda la democracia intercultural es crucial, puesto que el modelo boliviano es un modelo específico, inédito. ¿Por qué? Porque combina 3 formas de democracia: la democracia representativa, la democracia directa participativa y la democracia comunitaria. No existe ningún otro esquema democrático en la región, algo similar. Igualmente hay que resaltar que la Constitución boliviana reconoce de manera igualmente inédita un sistema de derechos compuesto, porque están los derechos individuales, los convencionales, y están los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Y ese hecho le da un carácter precisamente de plurinacional al Estado boliviano, a lo que se suma el sistema el régimen de autonomías territoriales, donde también se destaca el reconocimiento de las autonomías indígenas. Y precisamente era necesario que se haga un balance, y en eso concuerdo con Marcelo, respecto a en qué se ha avanzado y en qué ha habido rezagos en la construcción del Estado plurinacional 12 años después de su fundación. Y creo que se ha avanzado en democracia intercultural sin duda, se ha avanzado en derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero hay un rezago en el funcionamiento de las autonomías, no solamente las indígenas, sino en las autonomías departamentales, ¿no? Hay, digamos, una construcción institucional todavía muy débil, y sin duda el pluralismo jurídico, la parte jurídica es la que ha avanzado menos, se quedó en la ley del linde jurisdiccional, y en este contexto de la crisis de la justicia boliviana, sin duda ahí apareció y con una demanda muy fuerte y compartida por la sociedad en general, de que hay que hacer ahí ajustes, reformas, inclusive en el propio diseño del Estado plurinacional, en la conformación de los órganos del sistema de justicia. Creo que es importante, insisto, prestar atención a la faceta institucional del Estado plurinacional para ver dónde están los elementos pendientes, ¿no?
Y justamente en el tema de autonomías, si no hay un avance, si no hay una colaboración intergubernamental, no se va a poder tener una lucha eficaz contra la pandemia, no se va a poder enfrentar eficazmente a la crisis sanitaria. Se ha avanzado ya con la primera reunión que se tuvo entre el Ejecutivo y los gobernadores, y creo que ese es un punto de partida. Hay que pensar una lógica de colaboración interestatal, ¿no? Sobre todo para este tema, pero en general para pensar en una dinámica de funcionamiento del Estado plurinacional que tenga efectos más positivos y además inmediatos. Mayorga, le doy la palabra a mi compañero allá en Cochabamba, Víctor Hugo Rojas, para la siguiente pregunta a Marcelo. Voy contigo, Víctor Hugo. Gracias Iván. En principio un abrazo fuerte a Fernando Mayorga, gracias por su participación, que sin duda siempre es importante. Para Marcelo, a ver la pregunta, el presidente Luis Arce decía con respecto al anterior gobierno que el cimiento de su estrategia, hablando de la pandemia por supuesto, fue el encierro, la reclusión y con casos que habrían alterado las propias autoridades. El presidente Arce dijo que ahora la actual estrategia está cimentada en la prevención, en la contención de esta pandemia. ¿Qué piensa Marcelo con respecto a este tema? Mira, yo creo que la política de trabajo sobre la pandemia del anterior gobierno de la señora Áñez ciertamente estuvo fuertemente marcada por una lógica de control y de acción punitiva, sobre todo en realidad, más que de prevención y de control sanitario en todo caso, ¿no? Todos sabemos muy bien todo lo que pasó durante ese tiempo, es decir, en el que los militares salían a las calles, pero no salían necesariamente a contener, en realidad ya a acompañar el proceso en el cual se podían identificar casos o el momento en el que se podía socorrer a la población, ¿no? No hacían eso, a diferencia de otros contextos. Sin embargo, eso no quita que a día de hoy no hayamos aprendido algunas lecciones respecto de lo que se ha hecho o de lo que no se hizo en todo caso, ¿no? Hace como unas 2 semanas atrás, más o menos pasadas, uno de los comandantes militares decía que ellos estaban predispuestos a salir y hacer una suerte de censo nacional para intentar ver un rastrillaje sobre los casos de COVID en Bolivia. Creo que esa actitud que fue muy similar a la que también se tomó en Argentina debería ser tomada en cuenta, por ejemplo, es decir, servirse y utilizar las Fuerzas Armadas y la policía en esta lógica de la reconciliación nacional, justamente para que generen una suerte de atención al ciudadano en general, es decir, que el ciudadano se sienta más seguro en todo caso en su casa y en la calle, ¿no? con esto. Y sin embargo no lo estamos viendo. Apostar el 100% del control de la pandemia a las vacunas es lo mismo que apostar a que la gente, el 100% de las personas, va a usar barbijo. Creo que es un mensaje equivocado, en realidad, por lo menos por parte del presidente, de pensar en que todo está apostado a las vacunas. Por eso decía, creo que más bien una acción conjunta con las Fuerzas Armadas y con las farmacéuticas privadas o las clínicas privadas es hoy día más que necesario. Más allá de lo que se hizo o no se hizo en el pasado, creo que hoy día realmente a la gente lo que le interesa es qué es lo que vas a hacer hoy día y qué es lo que me va a resolver lo que hagas hoy día para lo que viene mañana, ¿no? No esas otras alocuciones que, bueno, entran dentro del discurso político, sí, son válidas, pero funcionalmente son prácticas hoy día. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo la verdad es que creo que funcionalmente no son prácticas hoy día. El presidente Fernando Mayorga se refirió también a los hechos que enlutaron al pueblo boliviano de Sencata y Sacaba, y habló de
recuperar la memoria, de hablar con la verdad y sobre todo encontrar la justicia. ¿Tú crees, Fernando, que es posible acelerar este proceso de dar con los responsables? ¿Cómo ves esta coyuntura? Pues el presidente también dijo que se está siguiendo un camino de investigación a través de la CIDH y creo que tiene que ir en esa lógica investigativa para dar cuenta de los responsables para que la justicia se aplique en estos casos. Creo que el gobierno está actuando de manera otra vez institucional, ¿no? En cierta medida, cuando dice justicia, pero no venganza, verdad por delante, memoria por delante, es eso, no se va a olvidar. Se va a buscar la verdad mediante investigación para que eso derive en actos jurídicos, para que los culpables obviamente paguen las consecuencias de sus actos. Entonces creo que en la medida en que se encamina hacia una investigación, además que sabemos que es una investigación imparcial, de una entidad supranacional. Creo que ese es un camino, una ruta adecuada para que se esclarezcan los hechos ocurridos en Sencata, en Guayani y en otros lugares del país y se llegue pues a la justicia como nuestro presidente. Marcelo, el presidente se ha referido a la situación económica, que no es la primera vez que la menciona, sobre todo por lo que significó el gobierno de transición, el gobierno de facto, las consecuencias económicas indudablemente por el manejo que se dio en ese gobierno transitorio, sumado a la pandemia. Se habla de 2 o 3 años de recuperación. ¿Cómo ves esta coyuntura económica, política y social de aquí al devenir en los próximos meses, en los próximos años? Mira, yo la veo muy compleja, es decir, los problemas y los deberes, los haberes se están acumulando cada día con mayor cantidad, en todo caso. De hecho, el mismo momento, es decir, previo al discurso del presidente Luis Arce, el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, le decía al presidente directamente, además, se lo decía, los problemas, las demandas de los sectores sociales se atienden con dinero. Y tiene que entender que es así, le dijo, ¿no es cierto? Estamos muy próximos también a hablar de otro 1 de mayo. El año pasado no se tocó el tema del incremento salarial. Hoy el mensaje del presidente Luis Arce es salud, pero sin afectar la economía. Yo me imagino que cerca al 1 de mayo los sectores sociales, los obreros y patronales le van a empezar a preguntar al presidente Luis Arce ¿y qué ha pasado con la economía? ¿Realmente la estás reactivando o no la estás reactivando? Y si se está reactivando, entonces, ¿por qué no hablamos ahora sí de incremento salarial? Porque el año pasado no hemos tenido. Entonces, es un problema, es un tema que se está acumulando otra vez. Voy cerrando con esta idea. Para mí, sinceramente, esta fecha, este momento hubiera sido sumamente importante como para escuchar las señales más claras respecto de qué es lo que va a hacer el presidente en los siguientes años, por lo menos en este año, aunque sea, ¿no? Como decía al principio, 75 días de gestión es muy poco como para evaluar qué es lo que se ha hecho, es muy poco, pero sí te da un momento realmente de una ventana de oportunidad como para que puedas decir qué es lo que vas a hacer en adelante. Y lamentablemente no hemos visto eso, es decir, pese a que sabemos, no somos expertos en economía, pero sabemos que la economía no va a estar bien. Y de parte de nuestro presidente, se necesitaba saber realmente, más allá de
el impuesto a las grandes fortunas o los bonos que se están implementando, se necesitaba saber qué va a hacer con la empresa privada, qué es lo que va a hacer con la banca, qué tipo de negociación va a enfrentar o política económica va a seguir adelante. Más allá de que se haga un balance, es verdad, estamos en una crisis económica, pero más allá de eso, la verdad es que no se ve la ventana de oportunidad y otra vez, por eso decía yo, echaba en falta mucho el horizonte. Fernando Mayorga, si bien es cierto lo que dice Marcelo, 75 días es muy poco tiempo para evaluar lo que se está haciendo en materia económica, sobre todo por todo lo que ha significado el proceso anterior y el desmantelamiento del Estado. ¿Coincides con Marcelo de que es una etapa muy difícil las que nos toca vivir en los próximos meses, en los próximos años, tomando en cuenta de que el presidente también señaló que se está desmantelando el Estado neoliberal que nos han dejado en tan poco tiempo? Creo que hay que buscar una suerte de punto de equilibrio entre la paciencia y la urgencia, ¿no? El gobierno, el actual gobierno, ha empezado en condiciones muy peculiares. En primer lugar, el periodo de transición ha sido cortísimo. Por lo tanto, se ha tenido que asumir las riendas del Estado, ¿no? De una manera, diríamos, desordenada, porque los predecesores que estaban a cargo de los ministerios en casi la totalidad de las instancias gubernamentales dejaron en situación de desastre institucional. Luego, toda la serie de medidas económicas que tomó el gobierno anterior, ¿no? Estuvieron evidentemente dirigidas a debilitar al Estado, a privilegiar a grupos específicos, ¿no? De los sectores económicos dominantes en el país, y por lo tanto en situación de no solamente crisis económica por la recesión provocada por la pandemia, sino por esta serie de decisiones dirigidas a debilitar al Estado. No es que se reinstaló el modelo neoliberal, pero sí se tomaron medidas dirigidas a debilitar al Estado. Y todo esto en un contexto de crisis sanitaria que, como fuimos testigos, no solamente fue encarada con una lógica represiva, no solamente fue encarada con apelaciones a la religión, sino que fue encarada sin ningún tipo de posibilidades de coordinación, de convocatoria a la sociedad por el propio carácter que tenía ese gobierno. Y en ese contexto tiene que asumir Luis Arce Catacora el mando del gobierno para encarar todos estos aspectos que se pueden definir otra vez como una pesada carga, la cual ¿no? se tiene que enfrentar de manera así cautelosa, pero al mismo tiempo el contexto, sobre todo la crisis sanitaria, que estamos con el brote de la pandemia, quiere tomar medidas, ¿no? Inmediatas. Entonces creo que está el gobierno recién entrando buscando ese punto de equilibrio. Yo no exigiría definiciones programáticas ahora, ¿no? Tampoco los ritos gubernamentales, como exigía hoy día la prensa, de que si va a haber o no cambio de gabinete, porque en el pasado se hacían cambios de gabinete en esta época, ¿no? Es atender lo urgente, ¿no? Atender lo urgente y sobre la base de encarar el control de la crisis sanitaria en mediano plazo con las pruebas
con un incremento de las pruebas, ¿no? Entre paréntesis, me olvidé mencionar, no nos olvidemos que la gestión de la crisis sanitaria en el anterior gobierno estuvo marcada por una descomunal corrupción y ineficiencia. Entonces, en este caso, hay que llevar adelante la gestión de la crisis sanitaria en esta fase, ¿no? Aumentando las pruebas, ¿no? Estoy de acuerdo con Marcelo en que no hay que apostar todo a la vacuna, o sea, la vacuna es un elemento, ¿no? Pero si no se tiene un control de la gestión de la crisis sanitaria, ¿no? Donde tiene que apuntarse, como digo, de control de la gestión de la crisis, tiene que apuntarse a que haya evitar que se propague, evitar los contagios. Y en esto creo que el gobierno, por su base social de apoyo, tiene posibilidades de propiciar lógicas de articulación de acuerdos con sectores sociales. No solamente involucrar a los actores institucionales, a los actores estatales, sino también a los actores sociales en una lógica de colaboración para el propio control, de tal manera que esto refuerce, ¿no? Esta política dirigida a la distribución gratuita, universal, como se dice, voluntaria de las vacunas. Creo que por esa vía tendría que ir el gobierno, a la medida en que se logre un control de los efectos negativos de la pandemia, y eso va a tener su repercusión en la economía, y se logre cumplir esa meta prevista de recuperar el crecimiento en la economía en el transcurso de este año o en el primer semestre del próximo año. Creo que a partir de esa estabilidad, de la estabilidad política y la recuperación económica, se pueden plantear ya miradas más a mediano y largo plazo para el resto de la gestión gubernamental. Fernando Mayorga, Marcelo Arequipa, muchísimas gracias. Muy amables por compartir estos minutos con la audiencia. Muy amables. Gracias. Hasta la próxima. Un gusto. Bien, nosotros vamos a hacer un corte. Son las 23:08. Estamos en primer plano, de frente con la verdad. Ya volvemos enseguida. Este proceso para tomar pruebas es algo muy bueno para nuestra población, debido a que podemos saber de manera temprana, ¿no? Es accesible, ¿no? Porque en otros lados están muy costosos. Porque es gratuita, ¿no? Y eso ayuda harto a la gente, especialmente a los que no tienen seguro. Que es rápido. Yo creía que estaban haciendo puro antígeno nomás, pero a mi mamá nos ha hecho PCR. Más que todo para proteger a nuestra familia. Como es gratuito, entonces vale la pena esperar. Se realizan ya las pruebas de detección de COVID en los 9 departamentos del país de manera gratuita, gracias a la gestión del gobierno nacional. Esta medida nos ayuda a frenar la cadena de contagios y brindar tratamiento oportuno a los afectados. Vamos a salir adelante, unidos contra el COVID. Celebramos 12 años del Estado plurinacional de Bolivia y que recuperamos la democracia. En nuestro gobierno hemos aprobado un plan estratégico de salud para enfrentar a la pandemia. El primer pilar es el testeo y las pruebas masivas para identificar los contagios y disminuir la letalidad.
El segundo pilar de esta estrategia es la solución estructural y logramos asegurar la provisión de más de 15 millones de dosis que comenzarán a llegar al país la próxima semana. Las gobernaciones y municipios cuentan con recursos disponibles del IDH por 274 millones de bolivianos. Vamos a salir adelante. ¡Que viva el pueblo boliviano! ¿Cómo cuidarnos cuando alguien tiene COVID-19 en casa? Fijamos un área de reserva para quien tiene el virus. Todos debemos usar barbijo. Nadie debe salir de la casa ni recibir visitas. Asignamos a un cuidador adulto. Lavémonos las manos más seguido. Evitemos tocarnos la cara. Cada uno debe tener sus propios utensilios. Desinfectemos y ventilemos la casa, especialmente el baño. Vamos a salir adelante. Protégete para proteger a los demás. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes con el apoyo de UNICEF. Muy pronto. El destino que tú quieres conocer. Por Bolivia TV. ¿Piensas que las normas para prevenir el contagio de COVID-19 no van contigo? Pues no. Un día seguro, seguro es un gran día. Usa el barbijo. Desinféctate las manos. Y respeta la distancia de bioseguridad. Trabajemos unidos para superar esta crisis. Yo te cuido, tú me cuidas. Vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. En momentos difíciles, solo la creatividad te ayudará a triunfar. El emprendedor diseña el futuro, aprovecha el presente. Economía plural por un buen vivir. Lunes, miércoles y viernes, 21 horas. Resumen semanal. Sábado, 19 horas. Por Bolivia TV. Celebramos 12 años del Estado Plurinacional de Bolivia y que recuperamos la democracia. El 10 de noviembre de 2019 se produjo la interrupción de 37 años de democracia, provocando una ruptura constitucional. Pero gracias a la conciencia, unidad y lucha del pueblo boliviano, el 18 de octubre de 2020 se realizaron las elecciones generales. Y con el resultado contundente de las urnas se restableció el orden democrático constitucional. El pueblo nos encomendó recuperar la democracia, enfrentar la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 y superar la crisis económica. Y estamos trabajando sin descanso para cumplir esos mandatos. Recuperamos nuestra democracia. La victoria es del pueblo boliviano. De retorno, gracias por acompañarnos. Primer plano a través de Bolivia TV, por supuesto siempre con la verdad. Esta época de lluvia está trayendo problemas en diferentes regiones de nuestro país. Nos vamos hasta Trinidad con nuestra periodista Verónica Larruta, quien nos va a contar un poquito de cómo está la situación en este momento en Trinidad. ¿Cómo está, Verónica? Muy buenas noches. Le saludo a Víctor Hugo Rojas desde Cochabamba. Cuéntenos, por favor, cómo está la situación luego de las precipitaciones que se han tenido. Efectivamente, cordiales saludos, Víctor Hugo, y para todo Bolivia igual. En esta oportunidad, según la información que nos viene brindando el CENAMI, constantemente el monitoreo en sus 10 estaciones también, distribuidos a nivel departamental. Recordar también que en fecha 15 ha lanzado su alerta principalmente roja debido a estas situaciones en nuestro departamento. El municipio de
Rurrenabaque y San Borja han sido los más afectados. En lo que es el 18 de enero también, en horas de la noche, el río Beni ha sobrepasado lo que es el nivel del río, afectando a comunidades de este municipio y comunidades aledañas principalmente, y en lo cual también hasta el momento las autoridades están realizando posterior su evaluación correspondiente, formando mesas técnicas, el cual esta próxima semana se va a trasladar directamente a las comunidades. Debido al exceso de lo que es el nivel del río, no se ha podido ingresar. Recién esta próxima semana van a estar trasladándose directamente hasta estas comunidades. Hablamos de 6 comunidades río arriba y 4 comunidades río abajo, los cuales también van a estar desplazándose para ver la afectación principalmente en el tema del cultivo. Y es que esta mesa técnica agropecuaria va a realizar esta principal evaluación. Han habido afectaciones principalmente a los productos de lo que es el cacao, productos cítricos, lo que son las plantaciones también, y principalmente el tema de lo que es la producción del plátano, que es su principal característica en este municipio de Rurrenabaque. También viendo en esta oportunidad lo que son las afectaciones en lo que sea en torno a este tema. Actualmente este municipio ha bajado el nivel de los ríos, ya se tiene 2 metros de barranco, ha bajado durante el transcurso de estos días también, a lo que se ha tenido anteriores fechas. Si hablamos también del municipio de San Borja, que ha sido otro de los afectados dentro de nuestro departamento, principalmente por el río Maniqui, el cual también en lo que son las fechas 6, 7, 8 y 9, son los días en los que ha habido mayor precipitación y principalmente se ha mantenido el desborde de este río, afectando principalmente a comunidades y a familias. Hablamos de 2.195 familias que han sido afectados en el municipio de San Borja. Este municipio que principalmente han sido 50 comunidades indígenas damnificados, 8 campesinos, 30 comunidades afectados también, principalmente comunidades indígenas chimanes, y en lo que es también dentro de esta evaluación que va a realizar, se está continuando evaluando, pero aquí en esta parte, en el municipio de San Borja, se ha recibido ayuda por parte de Defensa Civil, también por parte del municipio, que han ido coadyuvando en la entrega de víveres a las familias que lamentablemente han perdido parte de sus pertenencias, ¿no es cierto?, por la afectación de este tema de las inundaciones. Actualmente este municipio y principalmente el río ya cuenta con 2,5 metros de barranco, ya ha bajado el nivel de las aguas. Es la información que se tiene al momento también, según la UGR del municipio de Rurrenabaque y al mismo tiempo de San Borja, y también datos del CENAMI. Gracias Verónica. Desde Trinidad este informe completo. Sin duda están bajando los niveles de los ríos y por supuesto la ayuda está llegando a través de víveres para las diferentes familias afectadas. 23:17 minutos, vuelvo a La Paz. Iván, contigo, por favor. De economía. El hombre que maneja las finanzas, el hombre que maneja la platita de Bolivia, que es tan importante sobre todo por lo que significa hoy en el mundo el manejo de la economía. Así que le doy la bienvenida a Marcelo Montenegro, ministro de Economía. Qué gusto, ministro, bienvenido al programa. Buenas noches, estimado Iván. Le invito a desinfectarnos un poquito. Excelente. Como siempre, como parte de lo que significa esta pandemia y los cuidados. Así es. Bueno, en primer lugar agradecer al programa Primer Plano y muchos éxitos, ¿no?, en esta nueva incursión con este buen programa que nos va a permitir conocer, como tú dices, la verdad de las cosas. Bien, gracias por sus buenos deseos, ministro, y esperamos que sea de la satisfacción de la gente también. Ministro, hoy 22 de enero, 12 años del Estado plurinacional. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes que se dieron en la economía como Estado plurinacional? Porque antes teníamos un Estado que muchos han criticado de manera permanente por no ser un Estado incluyente, sino un Estado que excluía. ¿Cómo se maneja la economía en un Estado plurinacional? Muy buena tu consulta, Iván, porque los cambios han sido radicales en la implementación del Estado plurinacional en términos económicos. Primero, la redistribución del ingreso, ¿no? El elemento que hace posible que haya justicia social es todo este kit, vamos a llamar así, de medidas que se
sacaron en ese momento oportunamente, como son la renta dignidad, el bono Juancito Pinto, está también el bono Juana Zurduy. Todas esas transferencias condicionadas han permitido establecer un régimen de redistribución del ingreso. De los que menos tienen, tengan un soporte, un tamiz donde poder apoyarse y tener algo de certidumbre, porque anteriormente nadie se ocupaba de este grupo de personas de la sociedad y lamentablemente pues nadie los atendía. El segundo elemento que yo podría calificar de virtuoso es la inversión pública, ¿no? Previamente al Estado Plurinacional de Bolivia y del 2005 no se privilegiaba la inversión pública. Todo era una dinámica de exportar o morir y ver que de las exportaciones gotea o chorrea algo del beneficio a la sociedad. Eso no ha funcionado. Lo que sí ha dado resultados y está comprobado es que independientemente del ciclo de precios altos o de bonanza o de caída de precios, la inversión pública sostenida ha tenido un efecto importante en generar una actividad económica también de ese mismo tipo, sostenible. Lamentablemente el año pasado, como los datos que reveló esta mañana el señor presidente, ha mostrado que la inversión pública ha caído notablemente, ¿no? A $1.000 millones, casi nada. Una pena, la verdad, el descuido de las anteriores autoridades que no le han permitido al país tener esa misma, al menos mantener esa misma dinámica, y que ha sido el motor fundamental, ¿no? Creo que esos dos motores han permitido redistribución del ingreso, inversión pública, ser los cimientos para tener un modelo que permita que el país tenga sus empresas públicas, recuperar sus recursos naturales, con independencia y con autonomía gestionar su política económica. Esos son los elementos relevantes de la política económica del Estado plurinacional. Ministro, en el mundo hoy el debate es salud, economía, economía, salud, por todo lo que implica la pandemia. Nadie está exento de lo que está sucediendo en materia económica y Bolivia no está al margen. El presidente Luis Arce en el discurso de esta mañana hablaba de la gravedad en la que dejaron la economía boliviana. Indudablemente la gente en este momento, el ciudadano de a pie, usted que nos ve, que nos está escuchando a través de otros medios, dirá, ¿y cuál es la certidumbre que tenemos? ¿En qué tiempo los bolivianos vamos a poder recuperar lo que teníamos, lo que se había avanzado? ¿Hay un tiempo, ministro? ¿Hay un horizonte en toda esta debacle de crisis económica que se ha presentado con el anterior gobierno y por supuesto con el tema de la pandemia? Hay una visualización de un horizonte de recuperación que ya lo hemos iniciado y más o menos estamos calculando entre 1 año y medio a 2 que vamos a poder salir de este valle complejo de crisis económica, pero lo vamos a hacer bien. Tenemos la fortaleza de que hay los elementos. Para eso está la inversión pública de $4.000 millones este año. Está también la reactivación de las empresas públicas. Están los fideicomisos para incentivar la sustitución de importaciones. Adicionalmente, el bono contra el hambre, la demanda interna, se van viendo fortalecidas con estas inyecciones de liquidez, y lo que va a permitir es una salida, esperemos lo más rápido posible. Nosotros calculamos entre 1 año y medio a 2, pero si se pudiese hacer lo más pronto posible, mucho mejor. Obviamente, todas esas medidas requieren de un presupuesto, requieren de recursos, y eso es lo que también siempre hay que calcular en economía, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que manejar responsablemente la economía y ello nos va a posibilitar una salida que va a volver a poner al país en lugares de crecimiento expectable, como lo ha sido en los 14 años que ha estado el gobierno del Movimiento al Socialismo, ¿no?
distribución de la riqueza a través de los bonos, el bono Juan Azurduy, el bono Juancito Pinto, en fin, todos los bonos. Recientemente se ha entregado el bono contra el hambre, ministro. Y se está anunciando que en estos próximos días se va a tratar en la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley que tiene que ver con la devolución de aportes a las AFPs. Quisiera entrar a ese tema. Primero, ¿por qué se toma esa decisión? ¿Eso va a ayudar a la economía? Porque alguien diría, si yo voy a sacar la plata que me va a beneficiar para mi jubilación, ¿cuál va a ser mi horizonte de jubilación? ¿Se ha pensado en esos detalles? ¿Cuál es el componente? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos experimentando en este momento una segunda oleada de la pandemia, del COVID, y seguramente hay muchos agentes económicos que no han podido todavía recuperarse del todo. Entonces, hay la posibilidad de que estos agentes económicos, si han tenido sus aportes en las AFPs, puedan verla y evaluar. Ellos tienen que evaluar. Esto es una decisión individual. Es una decisión totalmente personal que involucra un análisis costo-beneficio. De que sacando estos recursos hoy día y utilizándolos, probablemente la jubilación también va a tener un deterioro, salvo que puedan de alguna manera reponerlo o trabajar más años, que es un elemento también que uno, por la mirada un poco corta que uno tiene hacia el horizonte, no se preocupa uno de su jubilación. Y hoy día hay un elemento de gratificación instantánea, como que me interesa hoy día tener los recursos y utilizarlos, y no veo el problema que podría eso generar. No obstante, si alguien hace la evaluación de que es pertinente tener estos recursos, pues puede optar, y eso es lo que se va a tratar la próxima semana en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la Cámara de Diputados, donde se va a evaluar el tratamiento de este proyecto de ley. Por lo que pensamos que puede ser una inyección también importante de recursos, son más o menos 500 millones de dólares, y se está alcanzando a 1.6 millones de personas, no es una cantidad menor de beneficiarios potenciales, pero siempre con esa advertencia de que al ser esta una decisión personal hay que evaluar de forma adecuada, correcta, y realmente hacerlo si definitivamente uno está muy ajustado como para poder hacer frente a este tema de la pandemia, ¿no? En términos económicos. Pero creemos que la mejor decisión tal vez sería siempre dejar estos recursos que sigan ganando rentabilidad para tener una buena jubilación, porque cuando llegamos a ser viejitos, alguien se tiene que preocupar por nosotros, pero a veces la dinámica de la familia hace que los hijos se vayan a otro lado, y entonces el sustento económico tiene que venir de ahí, de lo que uno ha ahora sembrado y luego lo va a cosechar, en términos de tener una jubilación con un buen nivel, digamos, de recursos, y eso proviene de la rentabilidad y del tiempo que también uno deje estos recursos en el sistema, ¿no? Ministro, en estos tiempos de pandemia, que se haya garantizado, y el presidente lo ha anunciado, que el 100% de las personas que están en edad de vacunarse vayan a recibir la dosis, me imagino que requiere de una importante inversión. ¿Qué significa para el Estado, hoy por hoy, en este contexto donde no habían vacunas garantizadas, hoy tener el 100% de vacunas garantizadas para todos los bolivianos y los montos que se están invirtiendo? Bueno, es un esfuerzo importante para el Estado, sin duda alguna. Nosotros estamos siempre presupuestando no solamente el tema de las vacunas como tal, sino la logística que implica traer las vacunas, la logística que implica traer las pruebas antígenas rápidas, y todo es un esfuerzo presupuestario importante, ¿no? Que más o menos lo estamos calculando en esfuerzo de pruebas, vacunas, logística, como unos 130 millones de dólares, ¿no? O sea, es una cantidad importante, ¿no? Esa es la idea para todo esto, ¿no? Pruebas,
vacunas, la logística de traer todo esto, porque no llegan por sí solas las vacunas ni las pruebas, ¿no? Entonces, es un esfuerzo importante que hace el Estado para atender rápidamente, de forma preventiva, como lo dijo nuestro hermano presidente, en términos de detección rápida, vía pruebas masivas, pruebas, esa es la consigna importante, y luego la solución estructural, las vacunas. Y todo eso obviamente requiere de recursos, pero también recursos que rápidamente se tienen que disponer, porque esto no aguarda mucho tiempo, no te espera como para que hacer un análisis de dónde, del financiamiento. Nosotros hemos tenido que trabajar arduamente para ver la facilidad y la pertinencia y oportunidad para traer estas vacunas, justamente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hemos hecho un trabajo en conjunto para que la logística, la adquisición de esto tenga rápida llegada al país. Ministro, ya en estos últimos minutos, la logística garantizada, la vacuna garantizada, la plata garantizada. ¿Y por qué se tomó la decisión de que sea la vacuna voluntaria y no obligatoria? Bueno, entiendo, eso lo podrían responder mejor los compañeros del Ministerio de Salud, pero entiendo que también el tema de que sea una decisión totalmente voluntaria es porque cada persona tiene que tener la posibilidad de decidir por qué medios quiere en este sentido curarse, dado que muchas de las vacunas todavía en varias partes del mundo todavía no tienen todas las fases aprobadas, ¿verdad? Pero se requiere de la implementación y muchos países ya lo han optado y lo están haciendo sin tener toda la parafernalia de todas las aprobaciones que generalmente tienen las vacunas, ¿no? Por eso tiene que también ser una decisión totalmente voluntaria, pero también responsable, porque también si uno decide no vacunarse, en el fondo también puede ser un agente de transmisión. Por lo tanto, hay una responsabilidad individual, pero una responsabilidad social también a la hora de vacunarse. Y creo que eso va a generar un elemento de protección no solo para el individuo, sino para toda la sociedad. Y ese elemento de sinergia entre todos va a posibilitar a que, como dice nuestro presidente, salgamos adelante. Ministro, muchísimas gracias por visitarnos en el programa. A ti, va más bien, y al programa Primer Plano. Muchas gracias. 130 millones de dólares como base fundamental de lo que significa la inversión en las vacunas, porque es una inversión a favor de la salud. Temas que a usted le interesan, de frente con la verdad. Vamos a Cochabamba con Víctor Hugo Rojas. Víctor Hugo, qué gusto. Bien. Gracias, Iván. 23 horas 32 minutos en todo el país. Hay tradición en nuestro país que se ve seriamente afectado en esta época por la presencia de COVID-19 y ahora por el rebrote. Una de esas tradiciones es sin duda la Feria de la Alacita en La Paz, que lamentablemente ha quedado suspendida. A ver, veamos este resumen de lo que significa la Feria de la Alacita. Cada 24 de enero, desde la época colonial, se lleva a cabo la Feria de Alacita, también conocida como la Fiesta de la Abundancia, una feria que nace en Bolivia, llevada a cabo inicialmente en la ciudad de La Paz. El 6 de diciembre de 2017, esta feria fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, bajo el nombre de Recorridos Rituales en la Ciudad de La Paz durante la Alacita. Alacita, en aymara significa cómprame. Esta feria se caracteriza por la compra de miniaturas o representaciones de cosas que las personas anhelan materializar en su vida, ya sean casas, carros, dinero, títulos profesionales, entre otros.
Este 2021, debido al rebrote del COVID-19, la tradicional Feria de la Lacita fue postergada hasta nueva fecha, al menos hasta que disminuya la cantidad de contagios en la población. Bien, vamos entrando a la recta final de este primer programa de Primer Plano. Pero en estos minutos finales que nos quedan del programa, voy a irme en directo hasta un centro de atención que se llama Tu Médico en Línea. ¿En qué consiste este centro? La gente llama para saber y averiguar temas que tienen que ver con el COVID, recibiendo diferentes respuestas a las inquietudes que tenga precisamente el ciudadano, la gente que está preocupada por su salud. Vamos contigo, por favor, Roxana Mendiola. ¿Qué está pasando a esta hora de la noche? ¿Está funcionando este centro de atención? ¿Es 24/7? Te escuchamos, por favor. Iván, muy buenas noches. Bueno, nos hemos trasladado esta vez hasta el Datacom, donde están trabajando los médicos del Ministerio de Salud para poder atender los diferentes casos de personas que tengan algún síntoma o que hayan estado en contacto con alguna persona que haya dado positivo a COVID-19. Justamente para hablar acerca del tema del trabajo que se está realizando aquí dentro de lo que es Tu Médico en Línea, la línea 810-1104, que ya está a disposición de toda la población. Vamos a hablar con la doctora Luisa Rivera, profesional técnico en telegerencia del programa Telesalud. Doctora, muy buenas noches. ¿Cuál es el trabajo que se ha estado realizando? Importante la línea, por favor, también reiterarla para que la población llame en caso de que tenga algún síntoma. Muy buenas noches. Iván, ¿cómo te va? Bueno, la línea 810-1104 está siendo operada por médicos de los programas Bono Juana Zurduy, SAPS y Mi Salud y del programa nacional Telesalud. Actualmente trabajamos en 2 turnos, pero las 24 horas al día, los 7 días a la semana, y estos médicos lo que hacen es recibir a los posibles pacientes que llamen a las líneas y determinar si es un posible caso sospechoso o en este caso sea un caso confirmado de acuerdo si ya se le ha realizado un laboratorio, ¿no?
Entonces, si es un posible altamente sospechoso paciente COVID-19, de acuerdo a los lineamientos que da la guía técnica de manejo COVID del Ministerio de Salud y Deportes, estos pacientes son derivados a un médico telesalud, el cual le hace una consulta diaria durante 14 o 21 días, de acuerdo al requerimiento que cada paciente tenga, ¿no? Importante reiterar el número, por favor, para que la población sepa, y además los horarios, ya lo decía, son 24 horas, 7 días a la semana, pero reiterar el número, por favor. Sí, yo recomiendo a la población que puedan acudir a esta línea telefónica al 810-1104, funciona las 24 horas al día, los 7 días a la semana. También contamos con el apoyo de médicos tradicionales, los cuales también brindan atención a la población de acuerdo al requerimiento que cada paciente pueda necesitar, ¿no? Exacto, justamente, doctora, si me permite, por favor. Iván, queremos hablar con Cristina Asistiri, es médico tradicional. Cristina, muy buenas noches. ¿Cuál es el trabajo que ha estado realizando en estos días, en estas noches? Porque sabemos que están trabajando durante muchas horas para poder atender a la población. Sí, muy buenas noches, hermano Iván, las prensas que están viniendo a canalizar cómo estamos trabajando. Nosotros somos médico tradicional, somos varios, que somos 4 especialidades, ¿no? Hoy en día aquí estamos trabajando 24 horas y muchos vecinos o hermanos también están con ese COVID. Antes que no está tan avanzado, se puede prevenir con nuestras medicinas tradicionales, mayoría, ¿no? Y por eso nosotros estamos ayudando, estamos dispuestos para ayudar a al pueblo, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, porque más antes nuestros abuelos bien sabían con estas plantas tradicionales naturales, ¿no? Más antes no habían médicos, ¿no? Hoy en día ya tenemos todo, está bien. Nosotros estamos llevando ese heredero, esa herencia, lo que sabían nuestros abuelos, nuestras abuelas, nos ha dejado a nosotros, y por eso nosotros estamos dispuestos para ayudar, apoyar a la persona, qué cosa va a tomar, cómo va a tomar, cuándo va a tomar, qué cosa va a comer, qué cosa ya no va a comer, todo eso es que estamos explicando. En nuestra federación, también aquí en el Alto, tenemos federación, confederación, ¿no? Legalmente, bien asociados y matriculados nosotros, ¿no? Estamos preparados, listos así para trabajar. Cristina, atiende también en Aymara. Sí, en Aymara. Aymara ¿no? Acá ñanja o soja puriniwa akaroja, wale ñanja yeso, hiskawa nakaro, abuelo nakaro, chichila nakaro, copachparak tabajo armi nakaro. Ahoy vaina chanakaro, tata nakaro, kama, ay, ukatawa, usunaka, hichurunja, y vas a achichilana casajiatina, ugachoña coranaka, ukampiwa, hila, waljana colasipre, haniti ukiat nana, niataken pachas, hibara rakispanua, ukat nanakaja, akar el nakari futapta, ukakura. Hilana karo yanap anyataki, kulyakana karo yanap anyataki, kun hamsar kasispa, uka usunakata, kun saman kasirakispa. No, kun araksan man arakispa, kun hams wakt esirgen uka kulcha, kun hams mosirakini, nanaka uka yanap anyataki, yatis anyataki nanaka wakt adiasitaptua. Cristina, por favor, invitemos a la población que pueda llamar al 810-1104, por favor, para que también puedan llamar y consultar en Aymara. 810 1104. 1104. Ya. Hiwasaja 810 1104. Hiwasanaka Aymar Hilanakaroja y ya tayara kiñani. Haostane paspawa acá teléfono kwa hakuvero nanakaste 24 horas ukamau irnak asipta akana oro y aroma kirt asipta aroma pas urupas haostane pan nanakaja ya epha acá teléfono panakaja anut asipan kerosan kwa apaktapan, no. 810-1104 uka número house tane panuka hakubiro nanaka dispuesto tipo yanap anyataki panakaro yat anyataki kun hamsa kult asini uka kalento ranakata uka chojo sonakata uka piste sonakata, no.
ukana kunham supanaka harkak sirekini ukana nakaha dispuesto tua igual hamiti kunaka wanana karusa utkas karak no takachakarawa nia hospital anakarusa para que no panakaha ukam irnak anyataki ukatawa na yaha ukahilanakar kulyakanakar yat ayawata haustani pananaka suit asiptua 24 horas akan ukama irnak asipta tapi untasini karak pachawa patanakat pacha ka televisión anakat pacha no ukanakan pacharo na ya ukam impit away humanakaro sa wali yos pagarap karatsma humanakah ochot tia port apam humanakan puntot irna kanyane ukatwa aka Bolivia markaha alturo sartani nairaka taro sartani nayaka uksaway munta humanakaro wali yos pagarap karatsma istir hilanakaros kulyakanakaros ukapach paraki ukamitico tradicional ukanakasa wakit asep harak panmak ampach. Gracias, Cristina, muy amable. Bueno, la invitación está hecha para que la población pueda llamar al 810-1104. Anótenlo, por favor, 810-1104, muy importante. Y bueno, a llamar en caso de tener síntomas, haber estado en contacto con alguna persona que haya dado positivo a COVID. Aquí están nuestros médicos para atendernos, para cuidarnos, para prevenir, para evitar de que nuestros hospitales colapsen nuevamente. Están aquí para atendernos. Iván, esta es la invitación que les hacemos desde el centro de llamadas de aquí, Tu Médico en Línea, a disposición de toda la población. Gracias, Roxana. Extraordinario el trabajo que están realizando los médicos con Tu Médico en Línea. Un saludo para ellos y para ellas por todo ese trabajo 24/7 ayudando a la gente que necesita tener información. Estoy viendo el plasma y las respuestas que llegan precisamente a la pregunta que hemos realizado al principio del programa: ¿quiénes deberían recibir la vacuna después del personal médico? Vayamos a algunas de las respuestas que nos han llegado a las redes sociales, particularmente de Bolivia TV. Algunas que indudablemente son saludos, que no son la respuesta precisamente, pero dicen: saludos Iván, por el nuevo programa, siga adelante. Waldo Merma, un saludo para él. José Milton Barrón Chila, bienvenido Iván. Maldonado, queremos escucharlo en radio, y también el retorno del programa Contextos Salvajes de Ricardo Bajo. En cuanto a las vacunas, muy buena decisión, y lo único que se aplique lo más antes posible. Gracias, José Milton Barrón Chila. Magali Sepúlveda, primero los médicos, luego ancianos y los niños, dice, ante la pregunta quiénes deberían vacunarse después de los médicos. José Trigoso, las vacunas deben ser para las personas que trabajan en primera línea, hospitales y personal de servicios básicos. Saludos y felicidades por el programa. Gracias, José, por escribirnos, por participar, como seguramente lo harás y otras personas del país a través de las redes sociales. Llegamos al final del programa y me quiero ir con una frase que indudablemente también marca lo que hemos venido hablando a lo largo del programa, sobre todo la inclusión, un Estado incluyente, un Estado plurinacional. Escribía Mahatma Gandhi: ninguna cultura puede vivir si intenta ser excluyente. La exclusión no funciona, no funcionó y no funcionará nunca. Buenas noches, gracias por acompañarnos en este primer programa de Primer Plano. Gracias a los compañeros que nos acompañan también aquí en el set, a todos los trabajadores de Bolivia TV y a la gente en coordinación, y a todos los que están siguiendo el programa y lo harán de lunes a viernes de 22 a 23:30, aunque nos hemos pasado hoy porque ya son las 11:48. Y me voy con la despedida de Víctor Hugo Rojas hasta Cochabamba. Conmigo hasta la próxima. Saludos, gracias, buenas noches. Adelante, Víctor Hugo desde Cochabamba. Iván, un abrazo, gracias a toda la producción del programa, primer paso que se da de Primer Plano, y por supuesto la invitación para que nos puedan acompañar todas las noches a partir de las 22 horas. Un abrazo fuerte, gracias, que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches.